Estoy muy distraído últimamente. Ahí voy. Bueno, aquí ya teníamos la regresión, ¿no? Ya habíamos hecho la columna de las y estimadas y las respectivas y menos la media de la y al cuadrado. Ya habíamos hecho el valor estimado menos la media y el valor y menos el valor estimado. Ya habíamos hecho todas estas columnas. ¿Dónde estuvo el error? Que en la suma incluí esto. Creo que por ahí alguien ya medio lo había sospechado y me hizo algún comentario. Como que dijo, están muy altos los valores y sí tenía razón. Ahí es donde debí haberme dado cuenta que aquí decía suma. ¿Por qué? Porque estas son las sumas de las columnas. No son como tal parte de los datos. No son parte de la regresión. Como estaba incluyendo esto dentro de la suma, acá, por eso no estaban saliendo los resultados. Las sumas de cuadrados en sí serían esto, suma de esto y lo arrastramos. Y si estamos bien, estos dos, la suma de estos dos deberían dar esto, la suma de cuadrados de la regresión más la suma cuadrada de los errores deberían darme la suma de cuadrados total. Vamos a ver si es cierto. Este más este. Ahora sí coinciden. ¿Ya lo ven? Ujú. Sí, creo Ese, que ese fue el error. Porque aquí le debía haber puesto suma algo para que me diera cuenta. Pero no. Ahora con esto ya prácticamente la tabla no sale rápido. Aquí tenemos el diseño de la tabla nova. Es la misma que se utiliza para funciones polinomiales. Nada más que ahora K es el número de variables que vamos a tener. La suma de cuadrados de la regresión es esta. La suma de cuadrados del error es esto. Y la suma de cuadrados totales es esto. K es el número de variables que tenemos, que son 2. X1 y X2. El número de datos menos menos K menos 1. El número de datos. Y seleccionamos el número de datos de la regresión. Y de ahí puede que uno de ustedes me diga, profe, se está volviendo a cometer el mismo error, ese ya no va. Tenemos 12 datos menos K valores menos 1. Tendrían 9 grados de libertad. Y el total, los grados de libertad totales deberían ser el número de datos, que ya vimos que es 12, menos 1. Todos deberían coincidirme con el último, y sí. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, ahora vamos a ver el cuadrado medio. El cuadrado medio sería esto entre esto. Y el estadístico F va a ser esto entre esto, que notamos desde antes que va a dar un número grande. ¿Por qué? Porque es 57 dividido entre algo menor a 1. Sin necesidad, yo creo que ya podemos darnos cuenta que el valor F va a tender a 0. El valor P quería. Pero aún así lo calculemos. Si con números más pequeños tiende a 0, ahora con un valor así. Y sería la distribución F
de cola derecha de este valor con 2,9 grados de libertad. 2.1489 por 10 a la menos 6, que es menor a un 5 a 0.05 de significancia. Mucho menor. Si el valor P es menor a la significancia, ¿qué decidimos? Rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa. Exactamente. El valor P es menor por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Entonces estamos aceptando esto, que al menos un diferente de cero. Quiere decir que coeficientes que calculamos para la ecuación, estos, bueno, más bien estos, sí son significativos para la regresión, sí están aportando al resultado Y. Y confirmamos validamos nuestra regresión. Por ayer me preguntaban algo de la R cuadrada. Sí, la R cuadrada también se puede sacar a partir de la tabla NOVA. Regresión entre total. La suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Quiere decir que nuestra ecuación tiene una R cuadrada de 0.94. 94,5. Lo anotamos aquí como una fórmula para que lo tengamos. La R cuadrada, que recuerden que es el coeficiente de ajuste. Que nos dice qué tan buen ajuste tiene. Es suma de cuadrados totales. No, creo que era. No sé. La suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. A partir de la tabla NOVA también podemos conseguir los datos para la R cuadrada. ¿Alguna duda? Yo sí, pero no sé cómo plantearle mi duda, profe. Es que me ando enredando. De todas maneras, si gustan, hacemos más ejemplos antes de que pase al siguiente tema. Es que, comenzamos viendo lo que era cuando era de un factor, ¿no? Y ahorita ya estamos viendo solo lo que son con las regresiones. Es que ahí ando como que media perdida. Así es. Es que el análisis ANOVA tiene en sí varias aplicaciones, que si uno se pone a estudiar prácticamente está haciendo lo mismo. Pero, por ejemplo, aquí lo aplicamos para una prueba de medias. Es decir, teníamos una variable que era la corriente y un factor que era la temperatura. La salida era la corriente y el factor era la temperatura. Usamos la prueba ANOVA para ver si la temperatura, la media de la temperatura, la media de la corriente era afectada por la temperatura. Para eso utilizamos aquí la prueba ANOVA. Pero en estos últimos ejemplos hemos visto cómo la prueba ANOVA también nos está demostrando si estos coeficientes que nosotros calculamos en las regresiones influyen sobre el resultado. Por eso les digo, si lo analizamos es lo mismo. Aquí estamos viendo si estos factores, estos resultados. En la regresión estamos viendo si este factor influye en este resultado. Entonces, en la primera es
podríamos decir que son diferentes, es un análisis, pero de diferentes medidas de un mismo factor, ¿no? Así es. Y en el otro ya estamos viendo como que el valor, ahí explicaba que era como que el valor que afectaba a la regresión, si no mal recuerdo. Así es. Por ejemplo, ok. Como nosotros, por ejemplo, aquí tuvimos una ecuación cuadrática, estamos viendo si el coeficiente que afecta a la ecuación cuadrática está influyendo sobre nuestra respuesta, nuestra ecuación y. Si no influye, pues va a ser cero. Si es diferente de cero, es que sí está aportando valores a y. Tanto en una regresión polinomial, como en una regresión lineal, como en una regresión múltiple. Vamos a hacerlo aquí. Ahora sí me debe coincidir. La respuesta, que predictores x1 y x2. Gráfica. Hay una población normal. 114.264. 114.264. 120.91. 120.91. 6.652. 6.652. Lo que nos interesa son 57 y el del error, que es 0.739. 57 sí, y 0.739. El valor F es 77. 77. Valor P 0. Si le agregamos más decimales, debería ya aparecernos al que tenemos ahí. 0.000215. Casi 215. La R cuadrada 94.5. 94.5. Ahí está. Ya. Hoy ya vine un poco más despejado. ¿Alguna duda? Creo que no, pero... De hecho, vamos a comprobar en el ejercicio anterior. Hacer otro ejercicio, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí así se firme todo. Gracias. Sí, yo quería ya traer otro tema, pero prefiero que esto todavía lo... Es que si entienden bien esto, el próximo tema va a estar fácil. Pero si esto no lo entienden, se va a acumular. Sí, mejor. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo que esta regresión que hicimos la clase pasada, bueno, lo hicimos desde hace bastante, pero hicimos su prueba nova de esta regresión. No, según Excel, tiene una R cuadrada de 77.97%. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. La R cuadrada también debería ser la regresión entre, la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Ahí está. Coincide. Por eso también a partir de la tabla nova podemos conseguir este dato de la R cuadrada.
Profe, ¿podría mostrar el comando que usó? Es que se me traba la pantalla. Ah, no fue ningún comando, fue de la misma tabla nova. Ajá. Tomamos la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Ok. Gracias, profe. ¿Esa fórmula está en sus diapositivas? No, ahorita se los puse aquí. Gracias, profe. De todas maneras, ya saben que este Excel se los paso. Yo creo que no tiene caso que perdamos el tiempo haciendo una regresión. Vamos a buscar alguna que ya hayamos hecho. Esta fue de qué tipo? Cuadrática. Aquí tenemos una. Ahí está. Ejemplo 4. Bueno, en su momento, nosotros hicimos la regresión. Invertimos la matriz. Aquí está la gráfica de dispersión. Tiene una R cuadrada altísima. Pero vamos de todas maneras a hacer la prueba nova. Miren, ya habíamos calculado la ya estimada. Eso ya está avanzado el problema. Ahora tendremos que aplicar la fórmula. Las fórmulas. Vamos a copiarlas de acá. Entonces, vamos a necesitar primero restar el valor y menos la media de y. Entonces voy a necesitar calcular la media de y. Aquí voy a poner y media. Miren, por ejemplo, aquí qué diferencia. Como está de color verde, sí me voy a dar cuenta que ahí no. Ahí está. Aquí está la media de y. Bueno, aquí pondríamos y menos y media. Y una vez lo voy a elevar al cuadrado. Y menos la media, fijamos la media y lo elevamos al cuadrado. Y arrastramos. Luego va valor estimado menos la media. Tomamos al valor estimado y se lo restamos a la media. Y fijamos la media para que podamos arrastrar los datos al cuadrado. No, todavía uno más, ¿verdad? Y finalmente el valor y menos el valor estimado. O al revés, de todas maneras por el cuadrado, no importa. El cuadrado ya saben que vuelve positivo lo que sea. Entonces sería y menos el valor estimado elevado al cuadrado. Profe, en y estimada le falta. Sí, ahí está. Y la suma de cuadrados sería la suma
de esto. Si yo sumo el error más la regresión, me debería dar el total. Vamos a ver si da lo mismo. Esto más esto. Sí. Dan lo mismo. Aunque el error podemos... Ajá. Perdón, profe. ¿Cuáles eran los que deben de dar la suma? ¿Debe dar lo mismo? Estos dos. Ah, ya. Gracias. La suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error deben dar la suma de cuadrados totales. Aquí confirmamos que da lo mismo. De hecho, el error es bajísimo. El hecho de que el error sea bajísimo nos dice que es una buena regresión. ¿Por qué? Porque quiere decir que los valores estimados están muy cercanos de los valores reales. Y lo notamos aquí, miren, es menos 0.418 y aquí es menos 0.42. Menos 1.39, menos 1.39. Noten cómo los datos de acá de Y son muy parecidos a Y estimado. También se observa ese comportamiento gráficamente. Vemos cómo prácticamente la parábola está pasando por todos los puntos. Visualmente así pareciera. Ahora construimos la tabla nova. Este redondea el valor de R cuadrada, ¿verdad? Sí, Ha de ser como 99.99. sí, ese era muy cercano al 1. Factor de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, valor F y valor P. Aquí pondríamos regresión, error y total. Aquí en la suma de cuadrados de la regresión va esto. En la suma de cuadrados del error va esto. Y en la suma de cuadrados totales va esto. La clase la estoy grabando. Los grados de libertad es la potencia de la regresión que hayamos elegido. En este caso es de grado 2. Entonces el número de datos menos K menos 1. ¿Cuántos datos son? Pues lo vamos a contar. Son 10 datos. Menos N menos 1. Y el total es el número de datos, que son 10 datos, menos 1. Y los dos primeros me deberían dar el tercero. Cuadrado medio. Cada uno. El valor F es el cuadrado medio de este entre este. En esto el valor P va a ser, ya ni de qué hablar si estamos hablando de un valor. Si prácticamente con valores arriba de 10 ya está tendiendo a cero, ahora imagínense 101.856.813. Ya la verdad ni tiene caso hacer. No, el inverso era la distribución de F de cola derecha, estos datos, coma, estos datos, coma, estos datos. Por 10 a la menos 21. Rechazaríamos una hipótesis nula que nos diría que el factor cuadrático no está afectando. Y nos iríamos por una alternativa donde dice que el factor cuadrático sí influye en la ecuación. Y de todas maneras, si calculáramos la R cuadrada, ¿cómo les dije que era? Es la... El total solo de la regresión. En regresión sobre total. Ah, sí. Regresión sobre total. Ajá, Y como ya habían dicho por ahí,
prácticamente ¿cuánto? 1. Claro, también podríamos checarlo en el programa. Tomamos los datos. Vamos a borrar esto. Y aquí, X, Y. Ahora vamos a hacer la regresión. Regresión podría ser de línea ajustada. Del tipo cuadrático, Y, X y aceptar. R cuadrada 100% ya me están diciendo. El análisis de varianza, miren. Lo vamos a copiar para comparar con el que nosotros hicimos. Bueno, ¿se parecen? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? No, profe, creo que no. Hagamos uno más de múltiples. Ah, no. Ya sé qué. Así que vamos a hacer antes. Profe, ya Ajá. lo sacó, ¿verdad? El ejercicio. En las columnas, es que ando con esa duda, pero no sé. A ver, en donde dice y menos y media, la y es, no sé si estoy mal, es solo el valor de y. El valor de Y. Ah, bueno. Y es la Y real. El valor real que se obtiene a partir de las muestras. La Y estimada es la Y que se obtiene Ajá, a partir de la ecuación. sí. Es que eso es una regresión, una estimación. Estamos Sí, estimando sí, el sí. valor. Es que en esa como tiene y menos y media y en la otra, en la última, donde es para el error, dice y menos y estimada. Entonces, Allí, ahí está. ahí no sabía si era otra como otro valor. Pero gracias, profe. Profe, el archivo que estaba haciendo, ¿ya nos lo mandó? No, ¿verdad? No, no lo he mandado. No lo he mandado porque ayer pues no terminé este. Acabando la clase se lo mando. Gracias, profe. Sí. Vamos a hacer el ejercicio 12.2.
¿Qué es C2F6? No, de profe. Aquí en el ejercicio 12.2. Esto, C2F6. Carbono, son como dos moléculas de carbono y flúor, creo. Es la teoría del flujo de zona de grado químico. Es un hexafluoretano según Google. Pero sí, son dos átomos de carbono ¿Pero qué se supone que es o qué? rodeados de átomos de De flúor. flúor. ¿Es un gas? ¿Un gas? Se usan taponamientos. ¿En qué? Dice que es potente. Ay, Dios, ni idea. Pero les creo. Algún día aprenderé aunque sea lo más básico. Bueno. Vamos a ver qué dice. El diseño ortogonal para la optimización del proceso y su aplicación en el grabado químico con plasma describen un experimento para determinar el efecto de la velocidad del flujo del... ¿Cómo se pronuncia? C2F6 sobre la uniformidad del grabado químico en una oblea de silicio usada para fabricar circuitos integrados. Se usan 3 velocidades de flujo en el experimento y la uniformidad resultante en por ciento de 6 réplicas se muestra abajo. Bueno, es decir que prueban con 3 velocidades distintas, ¿no? 125, 160, 200. No nos especifican qué, si velocidad de qué, nada. Solo nos dicen que probaron con 3 velocidades distintas. Esos serían como los tratamientos. Exactamente. Exactamente. Okay. ¿Cuál sería el factor? Las observaciones. Es La velocidad. la velocidad. Ah, sí. Esto sería el factor. Y se hicieron estos 3 tratamientos. Y en 6 observaciones se obtuvieron estos resultados. ¿Qué vamos a probar? Ay. ¿Qué vamos a comprobar? Si la velocidad del flujo afecta la uniformidad del grabado químico. No vamos a hacer diagrama de caja, yo no quiero hacer diagrama de caja. Y yo soy un análisis de varianza. Bueno, sí vamos a hacer los diagramas de caja que ya vimos en su momento, pero vamos a hacer que nos lo hagan militar, porque ya para eso sirvió la primera unidad. ¿El Excel? Entonces, ¿ah? ¿Está en Excel? Sí. ¿O No, no vamos a hacer en militar los diagramas. Bueno, entonces lo que queremos probar es si este factor velocidad influye sobre la uniformidad del grabado. Pero ¿cuántos tratamientos son? Son 3. 3. Al ser más de 2 ya tenemos que utilizar la prueba ANOVA.
Porque si fueran 2 podríamos usar la diferencia de medias que ya vimos en la unidad 3. Solo diríamos la media de uno menos la media de otro es igual a 0. Y ya. Si fueran, por ejemplo, solo 2. Pero en el 3 ya necesitamos la prueba no. ¿Se comprende qué es lo que nos piden demostrar? La variabilidad que va a existir en cada tratamiento. Exactamente. Una variabilidad, porque si varían, quiere decir que sí hay una influencia de esta variable. Vamos a copiar los datos. Flujo de eso. Cuatro punto seis. Aquí vi que hay bastantes ejercicios buenos porque les dejé. Ya. Hoy me voy a poner a elegirlos con mucho cariño. De hecho, ya la siguiente es la última semana, así que la próxima semana sería el examen. Profe, más o menos ¿Para como qué cuando día? pensado. Sí. No sé, el viernes, aunque sea una hora. Profe, sí va a estar muy difícil este examen, ¿verdad? No le he puesto una sangre. Profe, por ejemplo, que en algún dado caso alguien no llegar a pasar esta unidad, también se hace recuperación de esa, ¿verdad? Al final. ¿Sí? Tienen que pasar todas las unidades. Ujú. Pero no pensemos negativo. Tampoco es agradable para mí, pues, pero hay que hacer lo que hay que hacer a veces. Bien, tenemos 6 observaciones y 4 tratamientos de velocidad. Vamos a comprobar si las medias son iguales. Primero podríamos hacer el planteamiento hipotético. Ya llevaron, ¿verdad?, fundamentos de la investigación. Ujú. Ya aprendieron en fundamentos de la investigación, por ejemplo, un protocolo de una tesis o un proyecto de investigación que les dijeron que contiene. Te voy a decir algo, esa materia Pues, no es rellena esa materia. pues como todo, es básicamente desde las palabras más sencillas, ¿no? Pues la introducción, todas las palabras clave, este, lo que no se llama desarrollo, es el diseño de experimentos, está la metodología de investigación, está el apartado de toda la literatura científica que se emplea durante el desarrollo, están los gráficos, que más bien son las tablas que en la que se almacenan los datos recaudados en la cierta investigación, están las gráficas para mostrar también los datos en una forma, pues, vaya gráfica. Sí, Así es. Son bastantes elementos muy importantes. Una introducción,
palabras clave. Hay algo muy importante que es el objetivo general y los objetivos específicos. Nosotros normalmente de un objetivo general vemos si involucra una derivada. Derivada dije, ¿verdad? Una variable. Una variable. Si el objetivo general involucra una variable, a partir de esa variable del objetivo general, planteamos nuestra hipótesis de la investigación que estamos haciendo, de nuestra tesis, proyecto de investigación, lo que sea. Una vez planteada nuestra hipótesis, ya vamos a la metodología. En la metodología desarrollamos todo lo que vamos a hacer. Una vez que terminamos la metodología, ya vamos a análisis de resultados. A partir de los resultados que se obtuvieron en la metodología, realizamos ya la prueba de hipótesis. Es decir, primero, a partir de los objetivos generales y específicos, se plantea una hipótesis que con los datos obtenidos en la metodología se realiza una prueba de hipótesis. Ya dependerá qué tipo de trabajo se hizo, pues si van a necesitar una regresión, si van a necesitar una diferencia de medias, o tal vez un análisis ANOVA, o un análisis factorial. Con los datos obtenidos en la metodología hacen ese análisis y validan su hipótesis. Y ya solo generan su conclusión. Por eso materias que van a volver a llevar como taller de investigación 1 y taller de investigación 2, no la tomen como es muy importante a veces saber estructurar el proyecto, porque tenemos un proyecto, nos dicen hagan esto, pero ¿y de dónde saco mi hipótesis? ¿Cómo sé cuál es la hipótesis de mi trabajo? Pues lo saco a partir del objetivo general de mi investigación. O inclusive pueden haber más hipótesis, no solo podría haber una hipótesis general y varias hipótesis que se deriven de ella a partir de los objetivos específicos. Por ejemplo, yo podría decir construir una máquina, un horno, yo como mecánico, un horno que se estabilice y que alcance una temperatura. ¿De cuánto quieren? No sé, 400 grados centígrados. Muy ahí se va el objetivo, pero pues nada más es demostrativo. Y en los objetivos específicos, diseñar el horno, construir el horno, controlar la fuente de voltaje del horno, por ejemplo, ahí podría tener 3 objetivos específicos. Y yo de mi objetivo general puedo ver que existe una variable, temperatura a 400 grados centígrados. Ya yo podría plantear mi hipótesis que la media va a ser 400 y que la media va a ser diferente de 400. En mis objetivos específicos, diseñar el horno, no hay ninguna variable, no genero una hipótesis de ahí. Construir el horno es algo práctico, no genero hipótesis de aquí. Y sí podría plantear una nueva hipótesis a partir del voltaje, dependiendo cuál es mi intención acá. Del objetivo general se puede construir una hipótesis y de los objetivos específicos sacar más hipótesis. Ajá. Pero no, nada más le iba a preguntar con la hipótesis. Es que aparecía igual a 400, pero decía que mínimo que alcanzara los 400. Entonces, bueno, igual podría mayor, ser menor. Ajá. Ajá.
Sí, ajá, como lo puse ahí, se va, no lo pensé mucho, pero sí. Que mínimo alcance 400 y podríamos poner mayor a, porque cualquier temperatura mayor a 400 cumpliría. Sí, podría ser. Pero esa es la importancia de una materia como fundamento, taller de investigación. Plantear objetivos, a partir de los objetivos hacer una hipótesis, luego hacer una metodología. Que usted estructure bien una metodología de trabajo para que esa metodología les dé resultados y luego esos resultados los analicen estadísticamente y los validen. ¿Vale? Sí, pero Sí, profe. Ay, traumado quedé tanto que me revisaron la tesis también. Pero uno a veces no quiere que ustedes pasen por lo que uno. A veces también solo a la mano aprende. Al menos una media diferente. Bueno, aquí ya planteamos la hipótesis. En una hipótesis dice que todas las medias son iguales. ¿Qué quiere decir que todas las medias sean iguales? Que la velocidad del flujo no afecta. Porque en promedio sigue habiendo los mismos resultados. Y esto que la velocidad del flujo sí afecta. Ahí está. Ahí está. Y podríamos tomar una significancia del... Ah, bueno, ya lo decía el ejercicio, ¿no? Significancia del 5%. ¿Hasta aquí hay alguna duda? no, profe. Pero siempre debemos de plantear primero nuestra hipótesis, ¿no? Sí, es preferible O porque, cuando... ujú, porque al final de cuentas si estamos haciendo este análisis es porque queremos comprobar algo. Ujú. Ahora vamos a lo bueno. Fuente de la variación, suma de cuadrados. Bueno, hubiera sido bueno primero aquí aparte poner el número de tratamientos y el número de observaciones. ¿Cuántos tratamientos? 3, ¿Observaciones? 6. 6. Ahora aquí vamos a sumar todos estos. Recuerden que estos son nuestras Y mayúsculas. Y aquí vamos a poner la suma total de todo. De hecho, eso lo podríamos hacer así también. Suma de todo lo que hay. Sí. Tenemos el número de tratamientos y el número de observación. Ahí está. Ahora sí, la fuente de la variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, el valor f y el valor p. Las fórmulas como eran. Aquí están. Nada más que no olviden
No olviden que esta n no va. No lo copié. Ahí no iba, ¿verdad? Primero tendríamos tratamientos. Error y total. La total es la suma de cuadrados de todo. Menos la suma de todo al cuadrado entre n por k. Ahí está. Todo lo hicimos bien. Sí. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ahora vamos con los tratamientos. Vamos con los tratamientos. Sería la suma de cuadrados de esto entre n menos la suma de el cuadrado de la suma de todo sobre también n por k. Ahí está. Y el error solo es el total menos tratamiento. Los grados de libertad de los tratamientos son 3. Bueno, k menos 1. Este sería era k por n, k por n menos 1. No, al revés. ¿Cómo confundo eso? Vamos a ver. En la Es de... k, ajá. Sí, sí está bien. K por n menos 1. Ujú. N por N k. por K menos 1. Bueno, sí, sí está bien. A ver. Se me va. La suma de estos dos nos da esto. Profe, ahí no podríamos ponerla ahí, 2 más 15, 17. Ah, bueno. Aquí está. La f va a dar como 3.7, ¿no? O 3.5. 3.5. 58. El valor P yo también siento que va a ser menor al 0.5. Pero lo vamos a ver. Distribución F de cola derecha de este valor F, 2, 15 grados de libertad. 0. Ah, no, miren, sí supera apenitas a la significancia. Ujú. Muy poco, pero lo supera. Entonces se acepta la nula. Si a mí me saliera esto en un proyecto, yo lo que haría, por estar tan pegados, en lo personal lo que yo haría, es mandar a hacer más pruebas.
Bueno, o yo mismo hacer pruebas. Hacer más pruebas porque sí, siento que sería muy arriesgado tomar una decisión con un dato tan cercano. Y si tal vez 6 observaciones no fueron suficientes, hacer más observaciones y sí hacer. Esta ocasión fue mayor al grado de significancia. Como les repito, muy cercano. Si fuera una situación de práctica real, yo considero que lo más recomendable sería hacer más pruebas. Porque sí, el valor P es mayor a la significancia, pero por muy poco. Unas pruebas más tal vez no vendrían mal para volver a reafirmar esto o tal vez tomar otra decisión. Pero matemáticamente hablando, con lo que tenemos ahorita, el valor P es mayor a la significancia, por lo tanto a la que rechazamos es la hipótesis alternativa y podemos concluir que la velocidad del flujo como tal no afecta al ¿qué era? Al Al flujo. grabado, ¿no? A la velocidad de flujo, creo. No, al porcentaje de grabado. Ahorita. Entonces, cuando el valor P Ajá. sea igual a la significancia, igual vamos a tener que hacer más pruebas para poder, pues, tomar una decisión. Tomar una decisión, sí. Ya si las pruebas pues siguen dando resultados parecidos, quiere decir que sí, por muy poco, pero no afecta. Eso ya hablando de un caso práctico. Obviamente esto por ser un ejercicio, pues tenemos que irnos a los datos que tenemos. ¿Hay alguna duda? Creo que no, profe. De todos modos, vamos a hacer... No, profe. La calculamos transpuesta porque recuerden que en Minitab colocamos, los colocamos como columnas. Vamos a hacer una columna para, a ver, vamos a borrar esto. Y 200, aquí está. Así lo colocamos en Minitab como columnas. También podríamos todo colocarlo en una sola columna y elegir una columna con las etiquetas de 125, 160 y 200 y hacerlo así. Pero a mí me gusta más así porque pues estamos viendo en cada columna cada serie de datos que poner todo solo en uno. Pero ahí sí ya depende de ustedes. Vamos a ANOVA, un solo factor, cada uno en su columna. Bueno, ahorita voy a volver a hacerlo. Ahorita lo voy a volver a hacer. Van a ver por qué. ANOVA, un solo factor. Ya están acá los datos que dejamos y vamos a ir a gráficas y quiero activar las gráficas de cajas que nos pedía.
y la gráfica de normalidad, porque también me interesa ver la normalidad de los datos. Los puntos pasan muy cercanos a la recta, así que sí podemos decir que viene de una distribución normal. Estas serían las gráficas de caja. Vemos que sí, sus varianzas son relativamente cercanas. Inclusive sus medias no están tan alejados, pareciera que sí, pero también veamos la escala que tiene. Ya habíamos aprendido en la unidad 1 a interpretar estas gráficas de caja. Una es para 125, otra para 160 y otra para 200. Pero tal vez lo principal está acá, en ANOVA. También 0.053 que a nosotros. Como le dije, para cuestiones de un ejercicio, pues sí, la decisión es rechazar la hipótesis alternativa. Para una cuestión práctica sí lo miraría demasiado cercano y tal vez pues hago unas cuantas pruebas más para tener más datos. ¿Alguna duda? No. GeoGebra no trae la opción de hacer prueba nova, ¿verdad? ¿Cuál? GeoGebra, GeoGebra no creo. no creo. No. Lo checo ahorita, pero pues para qué le miento, nunca lo he ni lo he visto. Mm. Me parece que ya tiene 10 años que entré al TEG y no he salido. 10 años. ¿En qué van en ecuaciones diferenciales? ¿En Laplace? En transformada de Laplace. Laplace. No. Ya sé. ¿Ya transformada normal o ya vieron la inversa? Pues a las 6 nos va a empezar a explicar el tema el profe, porque dejó una investigación. Vamos a entrar. Ahí ponen atención. Histograma. Lo que está Yoyoja. Miren, también aquí podía hacer todo eso que les dejé en la unidad 1. Tallo y hojas, caja bar. ¿Para qué no se dieron cuenta? No, no sé. Sería bueno que lo... Pues lo voy a checar más a fondo, pero así a simple vista no lo encuentro. Sí, pues no, creo que no trae. Porque es un programa más especificado a estadística, por eso normalmente todo lo que vemos en estadística sí lo vamos a encontrar acá. No sé, de hecho también la página de Minitab tiene muy bien hecho varios temas. Por ejemplo, si van a la página de Minitab y ponen ANOVA,
encuentran buen resumen de la teoría de lo que se está viendo. ¿Hay alguna duda? Bueno, aquí concluimos que la velocidad del flujo no afecta con un 5% de significancia. Recuerden que también tenemos una probabilidad de error. ¿Alguna duda? No, profe. No, profesor. Bien. Ahora mi pregunta es, ¿ya entienden para qué sirve la prueba NOVA? Eso es lo más importante para mí ahorita. Sería más que nada como para ver el margen de error o de variabilidad que hay dentro de diferentes, pues, como decimos, tratamientos. Exactamente. A partir de esa variabilidad que existen en los tratamientos, ustedes determinan si esa variable o ese factor está influyendo sobre los resultados. Ustedes hacen una prueba de lo que sea, el experimento que sea, y varían algo. Temperatura, presión, velocidad, y obtienen algo de salida, una variable de salida. Muestrean esos datos. Y a partir del análisis ANOVA pueden saber si esa variable que ustedes estuvieron alterando afectó a la variable de salida. Si hay dudas, díganmelas. No, profe, quedó muy bien todo. Profe, la prueba NOVA puede ser usada para de tres pruebas en adelante, aún así sean, por así decirlo, 150 o 100. O Sí, sea, ya lo he exagerado. Sí. sí, sí. Pero también hay Pues, otros tipos de pruebas más robustas. Diseño de mm, experimentos. Es que como tal el diseño de experimentos sí es algo amplio. Pues sí, básicamente pues. le subí, le subí un libro completo de diseño de experimentos y nosotros lo estamos viendo como una unidad. Sí, eso es lo que nos decían en primer semestre, que es algo muy fundamental. Existen bastantitos diseños de experimentos. Por ejemplo, Se utiliza en la tesis. por eso es lo que yo les decía al inicio, que yo había preguntado con bioquímicos y les dije que les enseño. Y me dijeron, y me resaltaron diseño de experimentos. Pero dense cuenta que yo no me podía saltear de una vez a Nova. ¿Por qué? Hipótesis. Unidad 3. Valor F. Unidad 2. El concepto de media, el concepto de varianza. Unidad 1. Regresión. Unidad 4. A pesar de que me habían recalcado que la unidad 5 era la más importante para bioquímicos, pues sí necesitaba primero por lo menos lo más básico de cada unidad. Y no sé, ¿le estamos ganando al otro grupo? Creo que ya Bastante. salieron. Bueno, pero no vieron Ya casi salieron, nada. ya salieron. Ajá, por eso. Pero con respecto a lo que Es que aprendimos, sí, sí fue, o sea, creo que bastante el la profe les dio diferencia. por vista una unidad. Ujú. Mm, está bien, pues.
Pero sigamos. Bueno, el otro tema mejor lo empiezo mañana, entonces. Vamos a otro ejemplo. ¿Sobre qué tienen más dudas? ¿Sobre este tipo de ejemplo o hacemos alguna regresión? De regresión, profe. Yo en esa me quedé un poco... ¿Está bien? Porque cambia un poco las fórmulas, ¿no? Bueno, sí y no. En la tabla, algo así. Sí, hay unas ligeras diferencias, sí. Vamos a buscar alguna que ya tengamos, una regresión que ya tengamos. Profe, suponiendo que en el examen nos ponga así de regresión, ¿tenemos que hacer toda la tabla otra vez? O sea, por ejemplo, ahorita lo estamos tomando de las que ya hicimos, ¿no? Si les pongo en el examen una de regresión, pueden utilizar directamente lo que les dé el ajuste. Ah, bien. Excel automático. Por ejemplo, esto. ¿Cuál, Ya no es profe? necesario que No veo. esto. Lo podremos graficar y de ahí sacarlo, ¿no? Ajá, sí. Graficar, sacar la ecuación y de una vez. Ya no hay necesidad que vuelvan a hacer todo esto. Ujú. Sí, sí, sí. Ya los... Esto creo que no lo hicimos, ¿verdad? ¿Con ANOVA o sí? Creo que no, porque todas las que vamos haciendo de nuevo lo va añadiendo, creo. Ah, pues sí, Hola, ¿verdad? Lo checo. Lo checo. 6 por 10 a la menos 5, no es esa, porque vi que era otro. 0.28 no es eso. Esto es múltiple. Ah, no, también es cuadrática, pero es menos 1.49. No. Podríamos hacer esto. Lo mismo es si fuera si fuera una regresión lineal, es el mismo procedimiento. No cambia por el hecho de que sea cuadrática, lineal, o inclusive que fuera cúbica, cuarta. Ahí está. Ya mañana vemos diseños factoriales sin falta. A no ser que se me vaya la luz. ¿Y ese sería el último tema? Sí. Ya. Oh, ok. Diseños factoriales. Bueno, aquí en su momento hicimos una regresión del tipo polinomial. Encontramos una ecuación cuadrática que se ajustaba con un 99.75% a los puntos. Entonces sabemos que necesitamos una y estimada, y menos la media de y, la La y media. exactamente y estimada menos y media y la y menos la y estimada. Todas esas al cuadrado. La y estimada, ¿de dónde la obtengo? De la ecuación de la recta sustituyendo los valores de... La ecuación que calculamos. Esto por x cuadrado. Podrían agarrar la celda de x y elevarla al cuadrado o directamente tomar la celda al cuadrado. Pero no olviden que los coeficientes los vamos a fijar. Más el factor lineal. Este error lo cometieron en el examen algunos. Aquí ya estaba incluido el signo menos, pero lo volvieron a poner acá. Sí, yo eso lo vi en la tarea que dejó, por eso no me salía, pues. Pero Sí, por eso me causaba dudas. Llegó la misa. Se están yendo las patas. Más el valor. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué error? El error que cometieron varios en el examen fue este. Por ejemplo, aquí es menos 0.025. Pero a la hora de transcribirlo así, le volvían a poner otro menos. Transcribían un menos y con este menos ustedes mismos lo hacían positivo.
Pero como ya la celda ya incluía el menos, por default ya no era necesario que pusieran el menos. Sí, ya, pues. Estuvieron haciendo esto varios. Se los digo pues para que no les vuelva a pasar. Fijamos este. Aunque creo que aquí fijé el equivocado, ¿no? Este sí, y este era el que debía fijar. Ahí está. .79, ajá. Podemos ver que sí, es muy cercano, 1.81, 1.79 y arrastramos. Tres, dos, uno. ¿Y por qué nadie me está diciendo que es el mismo error? Con ustedes que me enojo. Si ven que me equivoco, pues ustedes digan, profe, póngase abusado. Ahora voy a necesitar la media. Calculamos la media. En el examen, pues lo calculan manual. Manual. Es broma, ¿verdad, profe? Eh, ya para eso sirvió la unidad 1. Y menos la y media, pero fijamos a la media. No se olviden de fijar al cuadrado. Y arrastramos. El valor estimado menos la media al cuadrado. Y el valor verdadero de y menos el valor estimado. Si se equivocaron en el orden, no hay problema, porque el mismo cuadrado corrige los signos. En todas es al cuadrado, ¿verdad? Excepto en Todas al la Y. cuadrado. Y aquí vamos a encontrar la suma de cuadrados, que va a ser igual a la suma de esa columna. Si sumo estos dos, me debería dar esto. La suma total. Ahora, aquí estos tres los vamos a resaltar para que lo notemos, ya son las sumas de cuadrado. Esos tres valores son los que vamos a introducir en la tabla nova, que cuenta de la fuente de variación, la suma de cuadrados, el cuadrado medio, bueno, los grados de libertad, cuadrado medio, valor f y valor p. Los factores de variación son la regresión, el error total. ANOVA. La suma de cuadrados de la regresión es esta. La suma de cuadrados del error es esta. Y la suma de cuadrados totales es esta. Los grados de libertad van a ser la potencia de nuestra regresión. Si es una regresión lineal, es 1 grado de libertad. Si es una regresión cuadrática, son 2 grados de libertad. El error va a ser el n, el número de datos, menos 1 menos k. Menos k menos 1. Y esto va a ser el número de datos menos 1. Y listo. Cuadrado medio, pues ya lo saben. Esto entre esto.
valor f esto entre esto. Y el valor p pues es muy sobrado ver que va a ser prácticamente cero, pero aún así lo hacemos distribución f de cola derecha de este valor con 2,9 grados de libertad por 10 a la menos 12. Desde ahí nosotros, si planteáramos la hipótesis, bueno, vamos a plantear la hipótesis para que quede completo. No olvide. Hipótesis nula. La hipótesis alternativa. En la hipótesis nula vamos a decir que beta 2 es igual a 0. Y la hipótesis alternativa que beta 2 es diferente de 0. ¿Esta qué nos da a entender? Vamos a hacer más grande la letra. El factor cuadrático no afecta. El factor cuadrático sí es significativo. Si beta 2 es igual a 0, quiere decir que el aporte de la parte cuadrática de la ecuación no está significando mucho en la regresión. Si vamos por la hipótesis alternativa, entonces el factor cuadrático sí está teniendo un impacto sobre los resultados de salida. Como nuestro valor P es si nosotros tomamos, por ejemplo, un nivel de significancia de 0.05, como solemos tomar, entonces decimos que el valor P es menor a la significancia. Por lo tanto, la hipótesis 1. Y decimos que el factor cuadrático sí influye en la ecuación. Por lo tanto, sí es adecuado a una regresión cuadrática. La R cuadrada, bueno, que de todos modos Excel nos lo da automático, pero también la podemos calcular a partir de los datos que obtuvimos en la tabla NOVA. Lo único que hay que hacer es dividir la suma de cuadrados totales, bueno, la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Bueno, a puro ojo se ve que son muy cercanas, iba a dar un valor alto, 0.99746, que es este valor, claro que aquí ya está redondeado. Habría que ver cómo, si puede darnos más decimales, etc. No sé si hay alguna duda. ¿Por qué se llama ANOVA? ¿Será por el apellido de alguien? No, es por análisis de varianza. Por ahí va análisis de varianza. Creo que por aquí están las verdaderas cifras, pero va por ahí, análisis de varianza. A ver, aquí vamos a ver si aquí nos dice exactamente las siglas. No descuiden su inglés, chavos. No hablo solo del papelito, hablo de aprender también.
A ver por aquí. Sí, habría que ver cómo, a lo mejor consiste en separar versiones observadas. Sí, habría que ver sus siglas, pero sí me lo sabía antes, pero no me acuerdo si está en inglés o en español. Pero sí va a eso, análisis de varianza. ¿Sí hay alguna duda? No, profe. Bueno, entonces aprendimos a utilizar el análisis ANOVA para comprobar si un factor afectaba a la media en distintas observaciones de otra variable de salida. Si lo ven, el concepto es el mismo que estamos utilizando en la regresión. Estamos viendo si un factor influye sobre la salida. Estamos viendo si el factor cuadrático de la ecuación está generando una influencia sobre la y. Lo mismo en la regresión multivariable. ¿Cómo era? Se me fue el nombre. Regresión múltiple. Y en la regresión lineal vemos si un factor afecta la salida. En concepto son lo mismo. Tal vez el procedimiento vimos unas cuantas diferencias. Ahora, nosotros vimos, por ejemplo, qué pasaba si variábamos la velocidad, si variábamos la temperatura, si variábamos tal cosa, pero solo un factor a la vez. En la próxima clase vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si ya son dos factores los que estamos haciendo influir sobre nuestra variable. Y vamos a ver cómo le aplicamos el análisis ANOVA a eso. ¿Alguna duda?